Tiene que ver con desaire acerca de algo o acerca de alguien. Cuando nosotros subestimamos el valor de algo. Y yo le pregunto, ¿hemos subestimado nosotros el valor de nuestro Señor? ¿Hemos subestimado nosotros el valor de su sangre? ¿Hemos subestimado nosotros el valor del sacrificio de la cruz? Usted me puede decir, no, eso yo siempre lo tengo en alto. Ahora, tú vive conforme a que ese sacrificio tiene el valor que amerita en tu vida. Vive tú como debe vivir un creyente. No me contesta. Está la palabra benignidad. Y la palabra benignidad que nosotros encontramos aquí se refiere a lo que es la gracia común. Y la gracia común son aquellos beneficios innumerables que Dios otorga a todos los hombres. Hay una gracia común y hay una gracia especial. La gracia común es aquella que Dios tiene favor para todos los hombres por igual, sin ningún tipo de distinción. Y voy a citar algunos textos. Mateo, capítulo 5, versículo 45. De modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Su sol y su lluvia es una gracia común, porque Dios le da esa bendición tanto a los buenos como a los malos. Y los buenos y los malos pueden disfrutar de ese favor de Dios. Hechos capítulo 14, versículo 15 al versículo 17. Dice, y diciendo, hombres, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de la misma naturaleza que vosotros, y os anunciamos las buenas nuevas para que os convirtáis de esta vanidad al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las generaciones pasadas Dios permitió que todas las naciones anduvieran en sus propios caminos. Versículo 17. Aunque jamás dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándonos lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Nosotros tenemos sustento, nosotros tenemos alegría, nosotros gozamos de todo lo que esta naturaleza nos brinda, porque eso es una gracia que Dios le ha dado a toda la raza humana en sentido general. Y lo menos que ese Dios puede esperar de ti es que tú te sientas agradecido por su gracia común. El Señor nunca nos ha pagado conforme a lo que nosotros merecemos. Nunca. Al contrario, el Señor nos ha dado misericordia. Y eso debemos entenderlo. Nunca nos ha pagado conforme a lo que yo merecía, conforme a lo que tú merecías, sino al contrario, Dios nos ha dado a todo misericordia por igual. Está la palabra paciencia. Y esta palabra paciencia significa contenerse. Y quiero que me presten atención bien aquí. Significa contenerse. Y esta palabra se empleaba algunas veces para aludir a la tregua entre dos contrincantes. Dios, en lugar de destruir a la persona, inmediatamente pecó. ¿Qué Dios hizo en su gracia? Lo destruyó inmediatamente. En lugar de destruir a cada persona al mismo instante en que pecó, Dios en su gracia, ¿qué Dios hizo? Dios reprimió el juicio. Dios lo reprimió el juicio. Entonces podemos decir que Dios salva a los pecadores de forma física y temporal de lo que ellos merecen recibir. Dios nos ha salvado de manera temporal de lo que nosotros debemos recibir por el pago de nuestros pecados. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Con el propósito de Él mostrar su carácter salvador, para que nosotros podamos acercarnos a Él y nosotros podamos recibir salvación espiritual y vida eterna. Pero Dios reprimió eso y Dios no castigó al hombre de manera inmediata. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Porque para esto mismo trabajamos arduamente y luchamos, pues estamos en el Dios viviente, quien es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Y la espera, voy a hablar un poquito más adelante de esto, sobre la paciencia de Dios
y de cómo Dios ha soportado con paciencia. Y la Biblia nos dice en el mismo libro de Romanos capítulo 9 que Dios soportó con paciencia los vasos de ira. Dios ha soportado con paciencia simplemente porque Dios quiere mostrar su carácter salvador al ser humano, y que ese ser humano que Dios escogió, y que ese ser humano que Dios está llamando, y que ese ser humano que pertenece a lo que es el pueblo escogido de Dios, que ese ser humano entonces, la paciencia de Dios alcanza a ese ser humano, y ese ser humano entonces puede venir a lo que es la vida eterna. Es una especie de tregua divina lo que sigue a continuación. La longanimidad es una especie de tregua divina temporal. Una tregua divina temporal. Y nosotros podemos ver aquí la gracia de Dios. La gracia de Dios a favor y guiando a pecadores moribundos, sin capacidad, sin mérito, pecadores que solo merecen la ira de Dios, que no desean a Dios, que no buscan a Dios, que sus corazones están inclinados al mal, pero que la bondad de Dios los guía al arrepentimiento. Dios guía a ese hombre que no quiere nada con él, que tiene un conflicto interno con él, ese hombre que no quiere a Dios, ese hombre que no ama a Dios, ese hombre que todo su ser lo que quiere es hacer las cosas contrarias a Dios, ese hombre que nos dice el libro de Génesis que lo designio de él, que él por dentro lo único que quiere hacer es pecar y hacer el mal. Ese hombre, Dios tiene paciencia con ese hombre, le muestra su bondad y lo guía al arrepentimiento. ¿Entienden por qué yo decía al principio que el mérito no es de nosotros sino que es de Dios? Porque a pesar de lo que nosotros somos, a pesar de lo que nosotros somos y hacemos, a pesar de eso, Dios nos guía al arrepentimiento. ¿Qué está diciendo entonces la palabra de Dios? Nos está diciendo que si en ti está el deseo de acercarse a Dios, ese deseo no sale de ti, sino que Dios puso en ti ese deseo de acercarte a Él. Que las cosas buenas que hay en nosotros no salen de nosotros, sino que salen de Dios. Que el responsable de las cosas buenas que yo pueda hacer no soy yo, es Dios. Ahora yo soy responsable de las cosas malas. ¿Y por qué? Sí, porque eso es lo único que yo puedo generar, es lo único que mi corazón puede producir, maldad. Si produce algo que no sea eso, porque está entonces en contra de mi naturaleza, porque yo tengo una naturaleza depravada y tengo una naturaleza pecaminosa. Si mi corazón puede actuar en contra de mi propia naturaleza, entonces es porque hay un Dios poderoso, hay un Dios vivo y hay un Dios de poder que está guiándome a hacer todo lo contrario. La bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Y esa bondad de Dios que te guía al arrepentimiento para apartarte del pecado y acudir a Cristo por salvación. La bondad de Dios, a pesar de todos los pecados que describimos en el texto de Romanos que leí del 1 al 18, a pesar de todo eso y a pesar de la depravación en la que se encuentra la raza humana, a pesar de eso, la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. A pesar de eso, la luz de Dios nos guía al arrepentimiento. A pesar de eso, Dios nos hace acudir por más a Jesucristo. A pesar de eso, nosotros podemos ir a saciar nuestra sed en Cristo, la fuente inagotable de gracia. A pesar de nosotros y a pesar de lo que somos. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 7, versículo 9 en adelante. Ahora me gozo, no porque haya sentido tristeza, sino porque fuisteis entristecidos hasta el arrepentimiento. Pues habéis sido entristecidos según Dios, para que ningún daño sufrieres de cuenta propia. Porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación, de que no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo degenera en muerte. Pues he aquí el mismo hecho de que haya sido entristecido según Dios, ¿cuán diligencia ha producido en vosotros? ¿Qué disculpas? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ansiedad? ¿Qué celo? ¿Qué vivencia? En todo
os habéis mostrado limpios en el asunto. El apóstol Pablo está alabando el hecho de que la palabra de Dios había producido en los corintios tristeza, y que esa tristeza que produjo en ellos por darse cuenta de lo que son, esa tristeza los llevó a ellos a acercarse a Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo, el único que produce ese tipo de tristeza en el corazón del hombre, esa tristeza que te hace ver y dice, wow, yo soy culpable, yo soy un pecador, yo he hecho lo malo, yo he hecho lo incorrecto, yo necesito acercarme a Dios. Eso solo Dios lo pone en el corazón del ser humano. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Solo Dios puede poner esa tristeza en el corazón del ser humano. Una tristeza que va a dar luego como fruto la salvación. Porque ese ser humano se va a inclinar entonces a Dios. Porque la tristeza que Dios pone en el corazón es una tristeza que genera en arrepentimiento. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 10 que genera en arrepentimiento para salvación. ¿Qué significa eso? Que cuando tú te entristeces, y tú dices, wow, lo hice mal. Hasta aquí yo no lo he hecho bien. Qué mal lo hice. Y te vas triste para tu casa. Y duras 2 meses triste, 4 años, 5, 6 años. ¿De dónde vino esa tristeza? De tu corazón no arrepentido. De ti. De tu propia concupiscencia. Sí, vino de ahí. Ahora, cuando tú ves la otra tristeza, que tú contemplas tu maldad, y tú dices, wow, y Cristo hizo tal cosa por mí siendo yo de tal forma. Yo no lo he hecho bien. Y yo sé que yo no, con mi propia fuerza no voy a poder hacerlo bien tampoco. Yo necesito refugiarme en Dios. Y entonces tú buscas a Dios, tú te refugias en Dios, y tú entonces dejas que Cristo guíe tu vida. Esa tristeza, ¿quién la produjo? Fíjense, son 2 tristezas en el mismo corazón, solo que hay una producida por el hombre. El hombre muchas veces se sensibiliza, otras veces se desensibiliza. Yo no sé si ustedes recuerdan el crimen del niño Jenner, ¿recuerdan? Eso escandalizó la sociedad dominicana de un punto increíble. El juicio hasta se televisó, todos los vimos. Eso fue que nos engrifó los pelos a todos y no estábamos sintiendo absolutamente nada. Sin embargo, hoy nosotros vemos cosas tan terribles o peores que esa y no ha pasado nada. Y todo tranquilo. Y algo que debería ruborizarnos no lo hace, porque allá nos hemos acostumbrado al mal a tal punto de que nosotros vemos las cosas, nosotros escuchamos las cosas y es como que, no, ya estamos acostumbrados a eso. Y usted analiza del niño Jenner a hoy y analiza que han pasado cosas peores que la que pasó con el niño Jenner. Y la sociedad no se ha ruborizado. Se han escandalizado 2 o 3, pero la sociedad sigue por su rumbo de perdición. Yo pregunto, ¿quién produce en este hombre? ¿Quién produce en este humano? ¿Quién produce en el corazón de este hombre y en el corazón de esta mujer? ¿Quién produce esa tristeza que lo hace actuar y lo hace hacer un cambio? Todos se entristecen, sí, todos se entristecen. Todo el mundo se entristece, todo el mundo se entristece. Ahora, no todo el mundo se entristece y termina refugiado en Dios. Amén. Hay quienes salen entristecidos de su casa y van y se tiran de un puente. Hay quienes salen entristecidos de su casa y se lanzan a un precipicio. Hay quienes salen entristecidos de su casa y se le tiran encima a un vehículo, porque lo que quieren es terminar con la tristeza y terminar con la vida y terminar con todo, sin darse cuenta de que no están terminando, de que están comenzando una nueva etapa. Y en esa nueva etapa entonces tendrán que enfrentar la ira de un Dios santo, santo, santo. Entonces, pero hay otros que salen de su casa y salen entristecidos y terminan en la puerta de una iglesia buscando que lo ayuden para refugiar su vida en Jesucristo. ¿Ven cuál es la diferencia? La diferencia es el que se entristece por entristecerse y el que se entristece y busca refugio en Dios. Es como el que dice, yo me arrepiento de lo que hice. Ok, me arrepiento de lo que hice. Sí, yo me arrepiento de lo que hice. Y cuando tiene la oportunidad de volver a hacerlo, vuelve y lo hace. ¿Se arrepintió de verdad? No, no se arrepintió. El que se arrepintió de verdad, el que dice, yo me arrepiento de lo que hice, y se refugia en Dios para que Dios le dé la fuerza para no volver a cometer el hecho. Ese se arrepintió de verdad. Dice el versículo 5,
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumulas sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu corazón no arrepentido. O podríamos decir por tu endurecimiento de corazón. Y podemos decir que esos son los que rehúsan aceptar, los que rehúsan el perdón de sus pecados que Dios ofrece a través de Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo que atesoran para ellos ira y juicio. Ira y juicio atesoran. Entonces, una persona que rechaza el perdón de Dios, ese perdón que sale de Dios, no de ellos mismos, se va a enfrentar un día a esa ira y a ese juicio, que lo que va a producir en ellos esa ira y ese juicio es un juicio aún más severo en contra de ellos. Y quiero que veamos Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice el escritor de los Hebreos: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. El que ha desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue sacrificado, y que ha ultrajado el Espíritu de gracia? Porque conocemos al que ha dicho: mía es la venganza, yo daré el pago. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esto le está hablando específicamente a la iglesia. Quiero que aclaremos eso. Ese texto de Hebreo no es un texto que nosotros se lo vamos a aplicar a un inconverso. Y entendamos por inconverso a una persona no creyente. No es para ese que se lo está diciendo el escritor de los Hebreos. Le está diciendo eso a los creyentes. A los creyentes que de manera voluntaria han estado pecando y han sido recurrentes en un mismo pecado y han sido reincidentes en ese pecado. Y el escritor de los Hebreos está diciendo que ellos están pisoteando la sangre de Cristo, y que si entiende el que hace ese tipo de cosas, que Dios lo va a tratar con ligereza y que no va a recibir su castigo por haber pisoteado y por no tener importancia la sangre del pacto con el cual esta persona fue salvada. Y aquí es donde quiero que empecemos a reflexionar. El escritor de los Hebreos está hablando ahí de creyentes que han pecado, y que pecando de esta forma, de manera deliberada, no han tomado en cuenta a su Señor y Salvador Jesucristo, y que no han considerado ni tenido en alto el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Y yo quiero que nosotros pensemos, que reflexionemos en las cosas que nosotros hacemos, en las cosas que nosotros hacemos en el día a día, y que nosotros podamos ver en qué nosotros fallamos, no para nosotros deleitarnos en lo que nosotros fallamos, sino para nosotros poder corregir las cosas en las que nosotros fallamos, y nosotros podamos entender que nosotros debemos vivir para Dios, y el vivir para Dios nos debe provocar a nosotros no solo hacer autoanálisis, sino hacer los ajustes necesarios que nosotros tengamos que hacer en nuestras vidas para nosotros agradar a Dios en todo lo que nosotros somos. Tú eres chismoso, no debes chismear. Tú eres mentiroso, no debes hablar mentira. Tú eres una persona depravada, un depravado sexual porque te gusta la pornografía, No, tú no debes ser eso. Tú no debes hacer nada, absolutamente nada que pueda desagradar a tu Señor. Todas las cosas que tú haces deben ser para glorificar el nombre de aquel que murió en la cruz. Tu vida debe ser un modelo de adoración, para los demás, y tú debes adorar a Dios con tu vida. Repito el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecéis el que pisotea al Hijo de Dios?
Y hay creyentes que pisotean al Hijo de Dios. Lo pisotean con su actitud pecaminosa, su corazón no arrepentido. El apóstol Pablo dice en la última parte, dice que ultrajan al Espíritu de gracia. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. El Señor es quien va a juzgar a su pueblo. Los cristianos un día estarán ante el tribunal de Cristo, y en ese tribunal de Cristo van a rendir cuenta por todas las cosas que hicieron y por todas las cosas que no hicieron. Y en ese tribunal de Cristo muchos serán avergonzados, muchos serán humillados, muchos serán avergonzados y humillados, no por otro hombre, no por un pastor, no por un diácono, no por una hermana. Van a ser humillados allí y van a ser enfrentados directamente por Dios. Y allí no habrá nada que decir, porque solo Dios tendrá la palabra. Y cuando Dios habla, todo el mundo debe callar. Pero también el que no es cristiano también va a pasar por un juicio. El que no es cristiano también no va a pasar por un tribunal. Porque en el tribunal, por lo menos aunque sea por chepa, pero se salvaron. No, lo del tribunal van a ser para condenación, lo del juicio, perdón. Lo del juicio van a ser para condenación. Y dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados en base a las cosas que estaban escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es un panorama tétrico, un panorama no muy alentador para quien esté ahí. Y él puso no muy para ayudar. No es alentador el que esté allí ante este juicio, porque la iglesia estará ante un tribunal, estos van a estar ante ese juicio, la muerte dice que va a entregar sus muertos, todos van a estar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tiene tal poder y tal autoridad el que está juzgando allí, que dice Apocalipsis que el cielo y la tierra huyeron a la presencia de este que ha de juzgarlo, y que ese que ha de juzgarlo, al que no lo encuentre inscrito en el libro de la vida del Cordero, será lanzado en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Esto es solo una ilustración de la expectación, del dolor, del sufrimiento, de lo que va a pasar esa alma que caiga en ese lugar. Es una ilustración para que nosotros podamos entender el dolor, el sufrimiento, las penalidades, lo que va a pasar allí, el estado de putrefacción que habrá en ese lugar. Esto es una ilustración, que esta ilustración queda corta ante la realidad de aquel que va a pasar toda una eternidad en aquel lugar, en aquel lago de fuego, porque no fue hallado inscrito en el libro de la vida. Pregunto, lo que están inscritos en el libro de la vida, ¿quién lo inscribió? ¿Quién lo inscribió? ¿Quién decidió inscribir a los que estaban en el libro de la vida? ¿Quién de nosotros, de los que está aquí en esta mañana, puede decir, yo decidí que me inscriban en el libro de la vida? ¿Depende de nosotros o depende del Señor? Si depende del Señor, ¿a qué debe llevarnos eso? ¿No debe llevarnos eso a una dependencia total de nuestro Dios? ¿No debe llevarnos a que nosotros nos consideremos exactamente como debemos considerarnos y no tener un concepto mayor de nosotros mismos que el que debemos tener, sino que nosotros podamos entender que nosotros somos dependientes, no somos independientes? Tú puedes decir, bueno, yo porto cédula y me gobierno. No, tú no debes gobernarte, a ti debe gobernarte Cristo.
¿Y el que no es cristiano qué? El que no es cristiano no está inscrito en el libro de la vida. Pero pastor, yo no le hago mal a nadie. Yo no le hago daño a nadie. Yo al que no le puedo hacer un bien no le hago un mal. Pero ese no es el requisito para entrar al reino de los cielos. Ese no es el requisito para estar inscrito en el libro de la vida. El requisito para estar inscrito en el libro de la vida es creer en el Señor Jesucristo, vivir para el Señor Jesucristo y entregarle al Señor Jesucristo toda tu vida. Ese es el requisito. La paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo en el mismo libro de Romanos. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que pecó merece morir, merece el infierno, luego va a merecer el lago de fuego. Pero aquellos que reciben el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús, eso entonces serán inscritos en el libro de la vida y pasarán entonces de un tribunal a un juicio. Y en ese tribunal entonces, mientras ellos estén aquí en la tierra, ellos van a tener ciertas decisiones de ver qué se le va a dar en el tribunal. En el tribunal se le va a elogiar, se le va a premiar, o en el tribunal van a ser allí reprochados. Y tengo varias preguntas que hacer para ir cerrando. A los cristianos primero. Tú como cristiano, ¿qué tú crees que tú vas a recibir en el juicio, en el tribunal? Conforme a lo que tú has hecho y conforme a lo que tú has vivido, conforme a como tu vida ha servido para la gloria de Dios. ¿Es tu vida para la gloria de Dios? Suena bonito el cliché, pero tú vives como que Dios es tu Señor. Tú vives como que Dios es tu Dios. Tú vives como que Cristo murió en la cruz del Calvario y te sustituyó ante el Padre, y que hoy tú eres una nueva vida. Tú vives así. Debemos hacernos un análisis, hermano, y ver en qué nosotros estamos fallando, para que nosotros podamos arrepentirnos y no seguir practicando cosas que dañen nuestra vida y nuestra relación con Dios. Amigos que nos escuchan y que están aquí con nosotros, el Señor ha tenido paciencia contigo, pero el Señor no va a pasar por alto el rechazo tuyo a su Hijo. La oferta del Señor para ti es que recibas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Si Dios te trae, tú puedes venir. De lo contrario, será culpable de muerte y te espera lo peor. Y lo peor es enfrentarse a la ira de Dios. ¿Qué es lo que le espera al pecador? Enfrentarse a la ira de Dios. No hay nada más terrible, no hay nada más doloroso, no hay nada más impactante y aplastante que enfrentar la ira de Dios. En esta mañana queremos que reflexiones en eso. Tienes la oportunidad de entregar a Dios tu vida, de vivir conforme a su voluntad y de esperar el día de nuestra consolación. O tienes la oportunidad de seguir tu vida como tú estás e ir rumbo al precipicio en que te encuentras y allí ser desechado y ser quien va a disfrutar y a gozar de enfrentar la ira de un Dios todopoderoso y de un Dios santo. Oremos. Señor, te adoramos. Señor, te bendecimos. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque escuchar tu palabra, Señor, ver lo que tú quieres que nosotros hagamos a través de tu palabra, Señor. A veces, Señor, como que nos deja en shock. Yo quiero que tú nos guíes, Señor, a nosotros hacer lo correcto, Señor. Ayúdanos a que nosotros podamos analizar nuestras vidas, que nosotros podamos analizar nuestros pasos, nosotros podamos realizar
analizar todas nuestras relaciones y que nosotros podamos procurar agradarte, Señor, en cada una de las cosas que nosotros hacemos, Señor, y que entendamos que nosotros debemos vivir para agradarte. Quiero presentarte a cada uno de los amigos que están aquí en esta mañana, Señor. Te pido que trates con ellos, Dios, que tu Espíritu Santo trate con ellos, Dios, y que le convenza de pecado, Dios. Convéncelo de pecado, Señor, de justicia y de juicio. Muéstrale, Señor, tu salvación, muéstrale a Cristo. En el nombre de Jesús. Quiero que sigan con sus ojos cerrados. Todo. Y mientras ustedes oran, yo quiero saber si aquí hay alguien que quiera entregarle su vida a Cristo. Puedes levantar tu mano ahí donde está. Y yo voy a orar desde aquí. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere? Nadie te está mirando. Tú puedes orar, hablar con el Señor. Y puedes levantarme tu mano solo para yo verlo. Yo voy a hacer la oración ahora. Amén. Puedes bajar la mano. Pueden bajarla. Yo voy a orar. Y repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana reconozco mis pecados. Reconozco que he vivido impíamente. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Permite que Jesucristo pueda ser el centro de mi vida y que yo pueda vivir conforme a su voluntad. Ayúdame a perseverar en ti y en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, una vez más te agradezco, Señor, tu bondad en esta mañana. Agradezco, Señor, esta reunión de esta mañana, Señor. Agradezco, Señor, las oraciones con las que iniciamos. Agradezco los cantos con los que te adoramos, Señor. Y te agradezco, Señor, la predicación de esta mañana. Mira a estos hermanos que han levantado su mano, Señor, y que han dicho, Señor, con su mano levantada que quieren que tú seas el Señor de su vida, Señor. Te pido que tú trates con ellos, Señor, que tu Espíritu Santo le transforme, le cambie, Señor, y que desde hoy, Señor, ellos puedan vivir, Señor, una vida, Señor, y una relación contigo personal, Señor, y que puedan disfrutar de Cristo, Señor. Te pido que los ayude a ellos y que nos ayude a nosotros, Señor, a poder dar el seguimiento oportuno a sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga y Dios le guarde.